Conocemos más de la Clínica Canaria de Cirugía Plástica, como siempre ya le conocen, con nosotros el doctor Cortés. Hola, muy buenos días. Doctor, hemos estado hablando de las posibilidades que ofrece esta Clínica Canaria de Cirugía Plástica, pero yo voy a empezar por lo que quizás debíamos haber hecho desde un comienzo, y es todas aquellas personas que estén interesadas en algún tipo de cirugía plástica. ¿Qué es lo primero en lo que tienen que pensar? ¿Qué es lo primero que tienen que buscar a la hora de encontrar al especialista adecuado? Bien, pues mire, es interesante la pregunta como tal, porque lo primero que tiene que hacer una persona, un usuario, a la hora de decidirse a hacer una intervención quirúrgica para resolver algún problema personal, de autoimagen, etcétera, lo primero es buscar al técnico. Es decir, no debe de una persona de la calle dejarse llevar por la influencia del marketing o por la influencia de las páginas web o de determinadas opiniones que pueda oír a derecha e izquierda. Cuando una persona quiere intervenirse, lo ideal sería, primero, tener claro que lo tiene que hacer una persona debidamente titulada, es decir, alguien que esté en posesión del título oficial de médico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Para ello, lo ideal es que una vez esa persona tome esa decisión, llame primero que nada al colegio de médicos de su ciudad, en este caso en Canarias, pues el colegio de médicos hay dos, uno en la provincia de Tenerife y otro en la provincia de Las Palmas. Una vez haya llamado, tiene que preguntar si ese señor está, primero, debidamente colegiado. Segundo, si su título de especialista está depositado en el colegio, en el registro del colegio. Y tercero, y muy importante, si ese señor tiene una póliza de responsabilidad civil que en un momento dado pueda responder a un eventual problema, incluso, ¿por qué no? Puede haber negligencias, puede haber problemas de impericia y, lógicamente, esto tiene que tener un resarcimiento primero judicial y posteriormente probablemente económico. Por lo tanto, lo primero es llamar al colegio de médicos, enterarse de que esa persona está debidamente autorizada para ejercer la profesión. A partir de aquí, pues lo ideal es que esa persona no se contente con la opinión de un solo cirujano, vaya a ver diferentes cirujanos, un mínimo de dos, para que pueda cotejar esa información. Es vital, por lo menos a mí me parece absolutamente relevante, que la consulta que va a tener el usuario con el cirujano, primero, el cirujano le haga una breve historia clínica. El cirujano necesita saber con quién está hablando, qué tipo de persona, si tiene algún antecedente médico o quirúrgico, si ha tenido hijos, cuántos han sido, por qué medio, si es un parto natural o por cesárea, si es alérgica a algún medicamento, si toma alguna medicación actualmente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, orientar el diagnóstico. El paciente va al cirujano y le dice, mire, yo quisiera pues reducirme el pecho. Muy bien, pues el cirujano pasará a esa persona a la sala de exploración, verá qué es lo que tiene, establecerá un diagnóstico y una vez la paciente vuelva a sentarse en la mesa, el cirujano debería de decirle, mire, tiene usted este problema. Para este problema, estas son las alternativas. Detallárselas una por una. Y yo, desde hace ya muchos años, quizá 10 o 12, ya en las consultas lo que hago es en una hoja de papel, ya hecha expresamente, voy anotando todos los pormenores, desde qué pasará desde el día de la operación, hay una escala, entonces voy marcando, pues el día 2 se irá usted de alta, el día 4 pues se le quitará el drenaje, el día 7 empezaremos a quitar los puntos, etcétera, etcétera. Empezará usted con los masajes a partir de tal fecha, de manera que todo queda escrito, además escrito de puño y letra, para que quede claro qué es lo que ha explicado el cirujano.
detalles sobre las complicaciones, sobre las posibles secuelas, cómo se realiza la intervención. Se puede hacer un esquema dibujando claramente los pasos, qué pormenores, por ejemplo, pues tendrá usted que hacer un control ecográfico cada X tiempo. Si son un tema de implantes, pues cada 10 años se retirarán y habrá que reemplazarlos, y así todo de una manera muy clara. Cuando el paciente tiene esa hoja delante, el paciente ve la hoja, está de acuerdo, ha entendido, rubrica conforme ha entendido esa conversación, y además el cirujano le da otra documentación. Yo concretamente pienso que es importante que la paciente ya en esa primera consulta tenga el consentimiento informado que va a tener que firmar para poder realizar la intervención, con la finalidad de que en ese consentimiento pues hay un montón más de problemas añadidos, complicaciones y secuelas que lógicamente no caben en una hoja de papel, para que el paciente vea todas las posibilidades de problemática que pudiera suscitar la determinada intervención. Simultáneamente se le entrega pues, la solicitud de analítica. Yo pienso que un cuestionario amplio con todo para hacer como una historia clínica detallada también es conveniente, para que el cirujano y el anestesista tengan una visión general del paciente. Y todo esto pues, a lo largo de unos 45 o 60 minutos, que es lo que tiene que durar una entrevista de estas características. A partir de aquí, el paciente lo que tiene que hacer es leerse bien esa documentación, cotejarlo con diferentes cirujanos y tomar la responsabilidad y la decisión de operarse con un cirujano o con otro. Primer paso, y para que nos quede todo bien clarito. Por cierto que hemos hablado de todo y no hemos tocado en ninguna circunstancia las orejas. Nos preocupa mucho tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres quizás a lo mejor en determinados momentos lo tenemos más fácil tapándonoslo con el pelo, pero no nos podemos hacer recogidos. ¿Tienen solución todos los tipos de orejas? Sí, bueno, todos los tipos dependerá, pero en síntesis, las orejas suele acudir los pacientes por esta problemática generalmente porque la oreja se abre, se abana, por eso se llama oreja enasa, entonces, o abanada. Por lo tanto, la abertura de la oreja sí tiene solución, y es una solución relativamente sencilla. Es una cirugía que se puede, en una persona mayor de 13, 14 años, se puede perfectamente hacer con anestesia local. Antes es un poco más complejo, y antes también tiene su importancia en algunos casos, que ahora se los comentaré, pero en síntesis consiste simple y llanamente en reposicionarlas y obtener un ángulo que entre la oreja y el cráneo oscila entre 25 y 35 grados. Esa es la abertura natural que debe de haber. Tampoco es conveniente que una oreja esté completamente pegada porque, como todos sabemos desde pequeños, siempre nos decían, lávate detrás de las orejas, ¿no? Por lo tanto, es importante que la limpieza se pueda realizar con corrección por detrás. Para ello, pues tiene que tener, ya digo, entre 25 y 35 grados es lo adecuado. Esa es una posibilidad de trabajo en las orejas. Otra posibilidad es cuando viene un paciente con orejas asimétricas. Cuando son orejas asimétricas, generalmente el problema principal sigue siendo el abanamiento, pero hay que hacerle ver al paciente que la oreja derecha y la oreja izquierda no son simétricas y que, por lo tanto, una vez recolocadas, seguirán siendo asimétricas en cuanto al formato. Una tercera opción como consulta es orejas enormes, orejas grandes. Esto suele suceder más en hombres que en mujeres y también a partir de una determinada edad. Es decir, hay hombres que a partir de los 30, 35 años empieza a crecerles de una manera considerable la oreja. Entonces se pueden hacer resecciones que permiten simplemente reducir el tamaño, sin que sea ostensible y muy excesivo
la secuela cicatricial resultante. Por lo tanto, es importante que esas reducciones se hagan con mucho criterio, de manera que no se vea, porque de poco va a servir tener una oreja grande, hacerla pequeña, si luego se ve una cicatriz y todo el mundo ya no se fija en la oreja grande, sino que se está fijando en la cicatriz. Y luego también hay otro aspecto importante, que es los lóbulos grandes. Es decir, hay señoras que se les hacen los lóbulos grandes después de tanto llevar un pendiente, que incluso puede llegar a rasgar el lóbulo, que esto lógicamente pues aquí en la clínica lo hacemos todos los días. En conclusión, las orejas, si es un tema de abertura, es decir, oreja en asa, en soplillo, en abanada, llámelo usted como quiera, podemos colocarlas. Si es un problema de una oreja excesivamente grande, podemos reducirlas. Si el lóbulo es grande, también podemos reducirlo. Si el lóbulo está pegado a la cara, también podemos darle la forma natural. Cuando tenemos un lóbulo rasgado, cerrarlo. Cuando tenemos un agujero excesivamente grande por mucho peso y mucho tiempo, también se cierra primero para luego rehacerlo nuevamente un par de meses después. Eso en cuanto en general al tema oreja. Sin embargo, me gustaría hacer una mención especial en cuanto a los niños. Hay niños que tienen las orejas muy abiertas y son niños pues, a veces sensibles, a veces a una cierta crueldad, entre comillas, de compañeros que si les llaman Dumbo, etc. Entonces, estos niños que puedan tener interferencia en sus estudios, es decir, que por culpa de este problema tengan sea un condicionante psicológico, un condicionante de rendimiento escolar, ahí es cuando hay que plantearse la necesidad de intervenirlo. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro que así como a partir de los 13 años esta es una cirugía que se puede hacer perfectamente con anestesia local, antes de los 13 años pues hay que ver que no. No hay ningún niño que con 8 años se deje trabajar, además es una cirugía que dura alrededor de 1 hora, es demasiado tiempo para un niño de estar en una determinada posición y por lo tanto se debe de hacer bajo control anestésico y por supuesto con el anestesista haciendo ese acto. Y ya le digo, hay que valorar mucho si es necesario, o sea, si es solo porque a los papás no les gusta, hay que descartarlo y esperar que el niño sea mayor. Sin embargo, si hay una repercusión en la actividad escolar y en el rendimiento, yo creo que se beneficia de una manera muy considerable todos los niños que están en esta situación. Pues ya sabemos que nuestras orejas tienen la posibilidad de estar bien también. Por cierto, aquí también se realizan cirugías íntimas. Sí, por supuesto, la cirugía íntima es una cirugía que se centra en el aparato sexual tanto femenino como en el masculino. En el aparato sexual femenino se pueden realizar, en principio, 5 procedimientos. Desde rebajar el volumen del pubis, que en algunas ocasiones es muy molesto para vestirse la propia paciente, pero incluso para tener relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, rebajar el volumen global del monte de Venus, del pubis, es una de las intervenciones. La segunda, en algún caso muy puntual, en el que hay realmente una atrofia de los labios mayores, aquí cabe la posibilidad de aumentarlos. Hay 2 procedimientos para aumentar los labios. Uno es hacer una inyección de grasa, de la que yo no soy muy partidario, en parte porque casi la inmensa mayoría de esa grasa se va a reabsorber, como ya tenemos experiencia de más de 30 o 35 años que hacemos que se hacían y que se hacen todavía algunas inyecciones de este producto, de la propia grasa, de la grasa autóloga. Y el otro procedimiento es la colocación de una pequeño implante de una silicona con una textura blanda que queda colocada dentro en el interior del labio, que da un cierto volumen y que además no es un implante que esté sometido a las mismas leyes que, por ejemplo, los implantes de mama. Con lo cual es una opción.
Una tercera intervención sería lo contrario, sería la reducción, pero no de los labios mayores, que es raro, yo por lo menos no he visto nunca una hipertrofia enorme de labios mayores, sin embargo lo que sí he visto es una hipertrofia de labios menores, eso sí, de labios menores ya de por sí hipertrofiados y sobre todo con un crecimiento que en determinados momentos no solo es feo, no solo no es especialmente incluso higiénico, pero sobre todo es también molesto en las relaciones. Por lo tanto, la resección de los labios menores es otra de las intervenciones que se puede aplicar en la mujer. Una cuarta sería en mujeres en las que han tenido muchos hijos y ha quedado un canal vaginal excesivamente largo, ancho, de poderlo hacer más estrecho. Esta es una cirugía que también hacemos aquí en la clínica y que se hace fundamentalmente para tener unas relaciones sexuales más adecuadas. Y la quinta, que es la de la reconstrucción del himen. Es decir, se hace un pequeño colgajito que simula un himen que en el momento de la penetración se rasga y hace las funciones como si fuera un himen natural, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas son las 5 intervenciones que se pueden hacer en una mujer. En un hombre, fundamentalmente, en esta clínica realizamos, si hay un exceso cutáneo de prepucio en un pene, pues lo que hacemos es realizar una circuncisión, pero una circuncisión pues delicada, de manera que quede el menor vestigio cicatricial pues alrededor del glande y que se vea lo más natural posible. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad, como es lógico, es en el caso de que un paciente, por un tema traumático o tumoral, haya perdido un testículo, pues se reemplaza colocando pues, un testículo, también en forma de implante de silicona, que da absolutamente el mismo tacto y la misma presencia que si fuera un testículo normal. Y ya cirugías de alargamiento, son cirugías complejas que nosotros no entramos. Nosotros nos tenemos que centrar en un trabajo estrictamente vinculado a la cirugía plástica. El alargamiento de un pene comporta tratamiento sobre los cuerpos cavernosos y nosotros, como que entra dentro de la funcionalidad, eso entendemos que tiene que ser un tema vinculado al urólogo. Igualmente, cuando hay un pene con patología, y cuando hablo de patología no solo hablo de la posibilidad de un cáncer, que por supuesto eso tiene que tratarlo un urólogo, porque se formará un comité de tumores en el que estará el urólogo y ahí se decidirá lo que se hace. Pero, por ejemplo, hay patología benigna en el hombre, que es la enfermedad de la Peyronie, que no es más que en el cuerpo cavernoso aparece una placa fibrosa y esta placa lo que provoca por tracción es que se tuerce hasta el punto que puede llegar a impedir incluso la penetración normal. Entonces, en esos casos, aún siendo un tema aparentemente dentro de nuestro campo, nosotros también preferimos que lo trate el urólogo, porque hay una funcionalidad asociada y siempre que haya una funcionalidad en términos de una especialidad quirúrgica, por lo menos yo siempre he considerado que hay que dárselo a la persona que entienda más que uno, ¿no? O sea, no estamos aquí para hacer experiencias. Por lo tanto, en el hombre, circuncisión y reemplazamiento de testículos en caso de falta, y en la mujer, pues esos 5. Reducción de pubis, aumento de labios mayores, reducción de labios menores, estrechamiento del canal y reconfección de un himen para dar naturalidad a la situación.
Como vemos, es mucho más extenso de lo que habíamos dicho en el primer momento que vinimos aquí, pero seguiremos aprendiendo un poquito más en esta Clínica Canaria de Cirugía Plástica. Gracias, doctor. Muy amable y muchísimas gracias.